la encuesta de la Academ. Que me manda la Academ. La Academ de Julio. Público ofrecer la Academ y generar. Visible con la Academ. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academ. En Academ nos dedicamos a investigar lo que piensan y sienten las personas. A través de estudios cualitativos y encuestas hemos seguido durante estos 5 años las distintas aproximaciones de las personas respecto a lo que vivimos en octubre del 2019. ¿Qué queda hoy del estallido? ¿Qué es igual? ¿Qué es distinto? El estallido sigue siendo visto como una expresión de descontento social generalizado y sus causas son las mismas: desigualdad en salud, educación, pensiones, el alza del costo de la vida, los abusos. La chispa, los 30 pesos. El acelerante, las frases de los ministros como levantarse más temprano, la vida social en los consultorios y las flores. El 57% aún cree que el estallido fue necesario para visibilizar los problemas que tenían en el país. Sin embargo, muchas cosas han cambiado. El sentimiento de comunidad ha sido reemplazado por un creciente individualismo, la pérdida de legitimidad de la violencia y los símbolos del estallido, el desencanto con los jóvenes, el rol de la política y la evaluación del gobierno del expresidente Piñera. De hecho, toda forma de protesta hoy se ha deslegitimado. Solo un 5% está de acuerdo con que la violencia en las calles es legítima y justificable y que el uso de la fuerza por parte de carabineros ya no es considerada excesiva, sino que fue proporcional. Hemos perdido la esperanza. Si en el 2019 el 70% creía que Chile sería un mejor país cuando superara la crisis, hoy el 63% cree que Chile es un peor país que era antes. Y para el 80% las demandas sociales no han sido resueltas y han empeorado. El miedo no deja espacio a la esperanza, pero tampoco a la revolución. Cuando no tengamos miedo, ¿con qué país nos encontraremos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Academ. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este capítulo de la Academ. Roberto Dixon, ¿qué tal? Muy bien, bienvenidos Andrés Costas. Andrés Costas, gerente de estudios cualitativos de Academ, quien también estuvo detrás de este interesante estudio. Me gustaría que ustedes, que son los hombres aquí de los estudios, las encuestas cualitativas, cuantitativas y de todo lo demás, nos expliquen un poco de qué se trata, porque partía la introducción, Roberto, diciendo que durante 5 años hemos estado escuchando, ¿no? Qué es lo que está pasando en las calles, en la ciudadanía, a propósito del estallido y cómo han ido variando las distintas aproximaciones de las personas con lo que ocurrió en octubre del 19. Cuéntanos un poco los dos. ¿Por qué se hace esto y cuál es el valor que tiene esta conjunción, ¿no?, de cualitativo con encuesta? Yo creo que de hecho, si revisaran el informe, la primera lámina describe bien la razón por la cual hicimos esto. El estallido social de octubre del 2019 es el punto inicial, el recuerdo más cercano para explicar el contexto o la historia de Chile contemporáneo. Cuando tú le preguntas a cualquiera, cuéntame la historia de Chile, vamos a narrar esa historia desde el estallido social, hacia adelante y también hacia atrás. Movimiento estudiantil, marcha de los pingüinos más atrás. Entonces es interesante porque se ha transformado desde mi punto de vista, ¿cierto?, en un nuevo, no es un clivaje, sino que es un nuevo hito. Como un punto de inflexión. Como fue el golpe de Estado, que va a marcarnos. Y también en ese contexto es interesante, porque hicimos la pregunta, después con una encuesta, ¿cuál es la razón por la cual se terminó el estallido? Y un 65% te dice, fue la pandemia. Y eso es lo que nos dice, ¿cierto? Es que este es un proceso sociopolítico que se inicia en el estallido, pero que desde mi punto de vista al menos no ha terminado. O sea, está en curso. Que está en curso. Y por lo tanto, haber hecho esos estudios del 2019 cualitativos, que Andrea ha estado en el proceso completo, acompañado con encuestas, en cada una de sus etapas, porque esto es como una serie de Netflix que, ¿cierto?, ha tenido capítulos y temporadas nuevas, y que todavía creo que le quedan algunas temporadas hacia adelante. Solo que no es ficción. A veces uno cree que tiene algo de ficción, pero termina siendo realidad, digamos. Esas temporadas las hemos ido siguiendo permanentemente. Y obviamente a 5 años del estallido era necesario volver a escribir un guión, ¿cierto? Claro. De cómo nos estamos sintiendo hoy día. Andrés.
Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Esperamos que nos invite de Sí, vuelta a a 5C. 5C. Sí. Esperamos la invitación. Ok. Que ese Lo vamos a podcast considerar, ese lo está vamos- muy bueno, pero no. yo no sé qué podría hablar ahí. Pero siempre hay algo que hablar. Sí, es verdad. es Mañana verdad. tenemos un tremendo invitado. Oye, bueno, a ver, yo creo que este estudio parte 2 semanas después del 18 de octubre. Nosotros 2 semanas después del 18 de octubre dijimos, esto, la frase típica, ¿no? No lo vimos venir, nadie lo vio venir. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que la gente nos tiene que decir y de por qué esto se produce. Y a principios de noviembre, yo creo, del 2019, fue que tuvimos las primeras sesiones grupales donde escuchamos a las personas y tratamos de entender cuál era su visión de este proceso que se abría y que 5 años después nos tiene todavía hablando de lo mismo, ¿no? En un continuo. Pero espérate, que para ir entendiendo desde más abajo, cuando sesiones de personas, ¿qué tipo de personas se buscan aleatoriamente? Gente que estaba en la manifestación, o sea, para ir entendiendo cómo Claro, se bueno, levanta la información. Hemos ido cambiando un poco muchas veces en función del momento en el que vamos a hacer el estudio, ¿no? El 2019 entrevistamos probablemente personas de distintas edades, de distintos niveles socioeconómicos, personas que estaban a favor de las marchas, personas que no estaban a favor de las marchas, y eso lo hemos ido modificando un poco en función del momento en que estamos tomando la temperatura. Cuando hicimos probablemente estudios más referidos a los procesos constitucionales. Claro. También, por ejemplo, la segmentación ahí implicaba, bueno, si votó por la lista del pueblo, si votó por la lista... Entonces, vamos tomando un poco las distintas visiones que se van generando en cada momento. Pero yo creo que si tú miras la historia completa, ¿no? Si pudiéramos hacer un vistazo desde 2019 hasta ahora, lo que hemos presenciado, me parece, es un ciclo donde vemos la esperanza como aflora en la ciudadanía y hoy día la desesperanza, que creo que es un concepto de la cual las personas nos hablan cuando miran hacia adelante, ¿no? Cuando miran hacia adelante las personas nos dicen, es como que estamos como en un estado de vegetativo un poco, como que bueno, esto es lo que quedó y de aquí para adelante tenemos que seguir y más bien el foco está puesto en el presente. Y yo te diría más bien en la supervivencia. La gente tiene miedo en términos de la seguridad ciudadana, que tiene que ver con el ahora, ¿no? Con en el fondo salir a la calle y no ser víctima. Y por otro lado, hay harta preocupación también respecto a la estabilidad, a las certezas económicas. Entonces, estamos viviendo en el hoy, cuando durante mucho tiempo las personas miraron la esperanza de un futuro distinto. Oye, Andrés, 5 años se dice muy rápido, pero ha pasado mucho tiempo. Entre medio una pandemia, tú decías, 2 procesos constitucionales fallidos, crisis económica producto de la inflación, principalmente los retiros, ¿cierto? Cambio de gobierno, se muere un presidente. Pero si vamos al 18 de octubre del 2019, era viernes, y de hecho, yo me acuerdo, estábamos aquí en la oficina. Este año va a quedar viernes también. Y este año va a ser viernes, sí. Viernes. Recuerdo haber tenido la presión de tomar la decisión, por ejemplo, producto del cierre de las estaciones del metro, si dejábamos a las personas que se fueran antes. Terminara la jornada laboral y era, bueno, dejemos que se vayan, pero ¿cómo se van a ir si está cerrado el metro? Entonces al final se produjo todo este movimiento de gente que caminaba por las calles como en una marcha autoconvocada, involuntaria. Pero la gran pregunta en ese minuto, y también y creo que se mantiene vigente a propósito de este debate, si fue un estallido social, si fue o los intentos por parafrasearlo por un estallido delictual, digamos, todavía sigue siendo relevante esta duda de por qué se legitima la violencia. Da lo mismo, creo yo, la aproximación a esa legitimidad de la violencia. Si es directa, si es a través de la participación activa, caceroleo, o si tuiteaste... marcha, si tuiteó algo. Pero finalmente lo que ocurrió es que se quemaron 55 estaciones del metro y 2 semanas después hubo una marcha de 1 millón de personas en Santiago. Entonces, el estallido contó
con distintos grados, por así decirlo, de complicidad, de legitimidad, o de negación frente a la violencia, claro, quizás del rol de también. los medios, de ciertos grupos políticos. ¿Cómo ves hoy día, a 5 años, tú que hiciste ese primer estudio del 2019, has seguido este proceso, cómo ves hoy día las razones que permitieron que tuviéramos esa legitimidad, ¿cierto? de la violencia y cómo se ha ido perdiendo? Sí, no es fácil la pregunta, pero a ver, yo creo que respecto a la legitimidad de la violencia en el fondo también fue un factor que generó después división. O sea, yo creo que nosotros decimos se legitimó la violencia, pero si miramos el estudio del 2019, creo que el 28% el que Sí. está de acuerdo con que la violencia, o no me acuerdo exactamente cómo está fraseada la pregunta, pero se justifica para los cambios sociales. Yo creo que lo que ha pasado con el tiempo es que lo que pasó en ese minuto, si vemos el segundo estudio que hicimos, que creo que fue en diciembre del 2019, ya la violencia era un elemento que empezaba a generar ciertas tensiones también en la ciudadanía. Entonces había gente que seguía apoyando el movimiento, pero otros que lentamente empezaban a tomar distancia por la persistencia de la violencia, por los efectos negativos que tenía en su cotidianeidad y también por la falta de cambios, ¿no? Como que entonces empieza a generar también una cierta división en la opinión pública. Yo creo que lo que yo veo cuando escuchamos a las personas es que la violencia los tiene chatos. O sea, ya vemos violencia, ya no solamente tiene que ver con la violencia del metro, que en el fondo la quema de los metros, que ya es algo más bien un poco del pasado a las personas. Pero es la violencia que yo creo que se siente en el diario vivir. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo se cuela en el fondo en esta percepción y este rechazo total a la violencia? El hecho de que estemos viviendo en un momento de alta criminalidad, de mucha delincuencia, eso también como que tiende como a mezclar los planos. Es que me pasa que es un rechazo a la violencia, pero por otro lado, si agarran al pato malo, se va a ejercer violencia en las calles, digamos. O sea, claro. estos ¿cómo le llaman? La detención ciudadana. La detención ciudadana, claro. Las peleas que vemos de pronto en los videos en las redes sociales. Y yo creo que la violencia está muy en la piel del país hoy día como una forma de solucionar mis problemas personales, tal vez. Tal vez no los problemas sociales. Porque no, parece que no funcionó, ni siquiera. Pero lo otro que es interesante es que todas las formas como de protesta se han ido deslegitimando. O sea, no solo la violencia, ¿no? O sea, yo creo que se deslegitimaron las violentas. Yeah. Han perdido fuerza, por así decirlo, las no violentas. O sea, el caceroleo, claro. La marcha, pero siguen siendo validadas, digamos, y son justificables en circunstancias. En ciertas circunstancias. Pero y se considera como un valor democrático, digamos. Y eso sigue contando con alto apoyo. Pero lo que cambia es la percepción de la violencia. O sea, hay dos datos que son tremendos, digamos. Lo decíamos en la introducción, el primero, el 70% consideraba que el 2019 consideraba que la fuerza de carabineros había sido excesiva. Hoy día el 60% cree que fue proporcional. O sea, es un cambio estructural. Sí. La violación a los derechos humanos. Había un 60% que estaba de acuerdo con que Carabineros violaba de manera sistemática los derechos humanos. Hoy día hay un 50 y tanto % que te dice que no. Entonces, hay un cambio efectivamente y yo creo que tiene que ver... o sea, yo creo que nada es una sola causa, todos son multifactoriales, digamos, pero hay una que es clara, digamos. Si uno va al 2019, ¿cuáles eran las prioridades de los chilenos? Salud, educación, pensiones, nueva constitución. Divididas más o menos cada una en 20 y tanto %. Solo un 13% consideraba que la delincuencia era la principal prioridad de gobierno en octubre del 2019. Hoy día ese 13 se convirtió en un 70%. La que la sigue tiene 20%. O sea, y ese 70% de miedo a la delincuencia, al crimen organizado, ha generado un cambio en la necesidad de contar con carabineros legitimados para poder enfrentarla, para poder resguardarme en algún tipo de institución.
Y ese miedo también ha frustrado, creo yo, como elemento relevante, esa esperanza que tuvimos no solo en el estallido social. La esperanza duró hasta probablemente la constitución. hasta el último proceso constitucional, digamos, que donde se termina por frustrar y por lo tanto se combina esas dos dimensiones, el temor a la delincuencia junto con la imposibilidad de ver que los cambios pueden ocurrir realmente. Sí, yo creo que hoy día lo que ha quedado en el sentimiento ciudadano es un sentimiento de fracaso muy grande, ¿no? Es como esta idea que lo poníamos así en el informe, pero esta idea del farreo, ¿ah? Es como que las personas tienen la sensación de que tuvimos entre manos una gran oportunidad y que la dejamos ir, y hay un farreo y hay una sensación de frustración, de desilusión, que hoy día lo que hace es que, bueno, como que los procesos colectivos ya han perdido también una cierta credibilidad, llamémosle. Entonces las personas vuelven a refugiarse en lo más individual, ¿no? Lo colectivo no funcionó, parece, se deja de lado, y ante la amenaza que siento, el temor que siento, bueno, lo más válido parece como mecanismo de supervivencia es refugiarme en mi núcleo, en mi yo, en mis cercanos más próximos. Y entonces, en el fondo, creo que estamos en esa situación, ¿no? Una situación de desilusión y de desesperanza. Desilusión respecto al pasado, desesperanza respecto al futuro, desconfianza respecto al hoy. Oye, Andrés, hay varias cosas que yo creo que sorprenden en el estudio y lo invitamos a todos a revisarlo en detalle. A mí me sorprendieron varias. Después, obviamente, cuando uno las ve y con el diario del lunes le asignas bueno, esta es la razón. El diario del domingo, que salió ayer, claro, en la tercera. Salió en la tercera. Por ejemplo, cosas que llaman la atención, ¿cierto? La fuerza con la cual se recuerdan las frases de los ministros. Impresionante. O sea, que se replican. ¿Eso salió en los focus? Sí. Claro. En los focos mira, el 2019 fue tema, ¿no? Sí, por claro. supuesto. Fue uno de los gatillantes, uno de los acelerantes, como decía Roberto, ¿no? Uno de los acelerantes que genera esta sensación de rabia, ¿no? Y hoy día, cuando hablamos, cuando le preguntamos a las personas, le decimos, oye, ya, a ver, revivamos la historia reciente de Chile, ¿cómo la contarían? Por supuesto, tal como decía Roberto, 18 de octubre es el hito a partir del cual yo empiezo a contar un poco lo que sucedió antes y un poco y todo lo que hemos vivido hasta hoy, ¿no? Y hoy día sigue la gente rememorando las frases y las recuerda, pero casi calcadas, ¿no? Entonces, hay algo en el lenguaje que penetró muy profundamente en el alma, en el sentir del ciudadano, yo creo, y que probablemente se sintió burlado, se sintió humillado, esas son las palabras que utilizan, ¿eh? Y se sintió de alguna forma invalidado, ¿no? O sea, es como alguien, cuando las personas recuerdan esta frase de la vida social en los consultorios o el comprar flores, siente que hay una desconexión muy profunda de las autoridades, de las élites, y además como con un sentimiento muy devaluador de su experiencia. Bueno, y a propósito de eso, yo creo que hay dos cosas que a mí me sorprendieron también particularmente el estudio. Una es que a pesar de que se recuerda con tanta fuerza las frases de los ministros, la imagen de Sebastián Piñera se relativiza, se diluye su responsabilidad. De hecho, cuando lo evaluamos en la encuesta es el mejor evaluado hoy día en el contexto de la historia. Obviamente su fallecimiento tiene un rol, digamos, pero también se recuerda la gestión de la pandemia, otros. Y para hacerte dos preguntas al tiro. Uno, ¿cómo ves eso, digamos, ese cambio con respecto al 9% de aprobación que tenía en ese minuto a hoy día 46% positivo? Es que en la responsabilidad del estallido del 2019 era solo la élite. Eran los poderosos, ¿cierto? La élite política, la élite económica, el empresario, ¿cierto? La percepción de abuso. Pero hoy día también, a propósito del farreo, me acordaba de eso, me sorprendió mucho que ya no solo le echamos la culpa a la élite, sino que también nos asignamos una cuota de responsabilidad. Porque tuvimos la oportunidad de votar. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿en qué está esa responsabilidad? ¿En qué nos sentimos responsables hoy día los chilenos en relación a esta isla? Sí, partamos por la pregunta 1, partamos por Sebastián Piñera. Yo creo que el tiempo ayuda como a ponderar todo, ¿no? O sea, efectivamente hoy día las personas, en el relato espontáneo de las personas, Sebastián Piñera más bien es como que brilla por su ausencia, en verdad.
Eso es impresionante. ¿Ah? Impresionante. O sea, hubiéramos Sí. hecho el 2019 y hubiera sido Un protagonista. No, número por uno. supuesto. Por supuesto. Sebastián Piñera yo creo que hoy día se deja un poco de lado en el relato. Y cuando uno lo pregunta directamente, por supuesto hay factores que siguen siendo críticos respecto a su gestión de la crisis. Pero también, como decía, se pondera con otros elementos que ayudan a matizar su rol y su figura histórica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que se tiende a equilibrar la figura de Sebastián Piñera en el tiempo. Respecto al farreo, ¿no es cierto? Ya estas responsabilidades. Efectivamente, cuando uno hablaba el 2019, 2020, etcétera, las personas, el responsable de esta crisis y de por qué se había desatado esto que se había desatado, tenía que ver mucho con las élites políticas, las élites empresariales, económicas, ¿no es cierto? Que en verdad para las personas son un poco parte de lo mismo. Todo El mismo lo lote. un poquito, todo. Son los que mandan, Son básicamente. los que mandan. Los que ponen la música. Alguien decía, y alguien a propósito de eso, decía una frase textual prácticamente, ¿no? Decía, lo que pasa, para explicar el estallido, lo que pasa es que si tú tienes un perro enjaulado todo el tiempo y cada cierto tiempo más encima le dais palos en la jaula, cuando abras esa jaula, evidentemente te va a morder. ¿Ya? Así un poco también es otra metáfora que las personas utilizan para referirse a lo que sucedió. Ahora, efectivamente las personas hoy día dicen, a ver, los responsables sí, son las élites, son los poderosos, son los políticos, que en fin, hay mucha crítica respecto a la política, hay una desafección completa, muy brutal de la política, diría yo, hoy en día. Pero también aparece eso que dices tú, ¿no? Ya, pero también nosotros tenemos una cuota de responsabilidad. Siempre es raro como escuchar cuando alguien se asume culpable, ¿no? Porque hasta qué grado realmente hay una conciencia de responsabilidad o no. Pero ya el hecho de que aparezca en el discurso me parece que es interesante respecto a lo que pasaba antes. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el farreo, con el tuvimos la oportunidad. Y en algún momento parece que la empezamos a perder. La empezamos a perder por varias razones. Yo creo desde la violencia. O sea, yo creo que la violencia generó efectivamente este estado de división entre los chilenos que impidió probablemente seguir en esa unión en la que muchos sintieron que estaban el 25 de octubre. Uh-huh. La perdimos porque probablemente elegimos mal a los representantes, porque nos dejamos llevar por tal vez promesas o ideas que después no se terminaron de consolidar adecuadamente. Muchos hablan también del rol de los medios de comunicación. Entonces, de por qué creímos esto, por qué nos dijeron esto y nosotros no lo investigamos, etc. Hay una sensación de un poco de que, en muchos de que fuimos también burlados, ¿no? Entonces, ahí aparece la culpa, la responsabilidad que las personas asumen. Es como que da la impresión de que era el farreo de los otros siempre al farreo de nosotros. Cuando, o sea, cambia de los que mandan, la elite, los que mandan, los poderosos, ellos lo están haciendo mal, ellos no están. Y ahora esta cosa colectiva de somos todos, pero yo creo que tiene que ver mucho con la votación, con que los dos procesos constituyentes se involucra a toda la ciudadanía a tomar decisiones y esas decisiones fracasan. Entonces eso me imagino que genera mucha frustración porque fuiste parte de algo que fracasó. Yo creo que hay efectivamente una dilución de la responsabilidad, ¿no? O sea, esto no significa que nos sigamos considerando que la élite política No. Sigue siendo empresarial elite, sigue por siendo supuesto, ahí. sigue por siendo supuesto. responsable de las causas del estallido, porque no resolvieron los problemas a tiempo, porque no se hicieron Y cargo porque sigue la misma. y porque sigue siendo similar, digamos, Claro. menos, digamos. Pero es interesante este nosotros. Ahora, nosotros también somos parte. Somos parte no sé si las personas sienten que, yo no lo vi al menos ni en el estudio cualitativo ni en la encuesta, que sientan que ellos se legitimaron la violencia, pero entienden que la violencia generó un factor, Sí, ¿cierto? claro. Sí. O sea, un factor de nos equivocamos un poquito. No tan claro como si
se ve el nos equivocamos en a quienes elegimos para canalizar racionalmente el proceso, ¿sí? Que eran los procesos constitucionales. O sea, hay un evidente sentimiento de responsabilidad de haber votado por un Sting o por un personaje de la lista del pueblo. O después en el segundo también. Y ahí está el farreo, digamos, ¿cierto? O sea, ese es el gran farreo. El primer proceso constitucional. El segundo, de hecho, ni siquiera existe mucho. Para personas, el segundo es más un trámite. Es más un trámite de un proceso que se vivió en el primero. Y ahí está el farreo. El farreo de haber estado, elegimos mal. Es que justo, de eso mismo le iba a preguntar, porque la otra vez que conversábamos de este mismo estudio, hablaban de lo que se había producido aquí, era un estallido emocional, ¿cierto? También. Entonces, ¿cuánto influye este estallido emocional? Y ver si podemos conversar un poco de qué significó eso en la elección justamente de las personas, porque lo que vimos en el primer proceso constituyente era una emocionalidad muy viva, ¿no? Habían varios analistas que hablaban de lo que se estaba produciendo ahí, era una verdadera como catarsis colectiva. Entonces eso tiene que ver con la emoción y quizás la falta de racionalidad en un momento para como conducir un proceso político. De todas maneras, yo creo que efectivamente el apellido, ¿ya?, del estallido, se le pone emocional, a mí me hace bastante sentido también. Tiene que ver con la rabia, ¿no? Y la rabia a veces deja de lado la razón. La respuesta es mucho más impulsiva, es mucho más violenta. Entonces también nos permite entender un poco cómo se desarrollaron los acontecimientos. Y probablemente las decisiones que se toman muy desde ahí. Entonces, finalmente, conduce a soluciones poco reflexivas, que nos llevaron a donde estamos. Sin esa reflexión, sin ese tiempo para aquilatar, para pensar mejor, bueno, parece que las personas asumen que hemos cometido errores, ¿ah? Y errores que nos han dejado básicamente donde mismo estábamos. Claro, pero ahora el punto es que que vemos también en el estudio que las demandas siguen siendo más o menos las mismas, o sea, no hay una sensación de que se resolvió nada. Y eso también conduce a un estado emocional. Hoy día un estado emocional como más oscuro frente a eso, ¿cierto? Como más depresivo, quizás frente pero también uno piensa, bueno, cuando uno está en este estado oscuro y depresivo, de repente alguien prende una luz y se vuelve como la euforia, ¿o no? Pero yo creo que aquí yo tengo un matiz con eso. O sea, no sé si el estado de ánimo de los chilenos hoy día podríamos caracterizarlo como depresivo. Yo creo que más bien es que tenemos miedo. Es el miedo. Es el miedo a la delincuencia, es el miedo al crimen organizado, es el miedo a perder lo que hemos logrado estabilizar. Es como quizás una precariedad, algo así, fragilidad, no sé. Es que cuando las personas tienen miedo pasan dos cosas desde mi punto de vista. Uno, me aferro a lo que me genere tranquilidad y paz. Y eso, por ejemplo, explica por qué la confianza, aprobación a Carabineros está en su nivel más alto en la historia. En la historia probablemente de Carabineros, digamos, ¿cierto? Cuando tenemos problemas de delincuencia que no hemos tenido nunca, o sea, no es que tampoco lo estén resolviendo, ¿cierto? Claro. Sino que la crisis avanza, digamos, aparecen, acaban de balear una casa con 200 balas, 10 muertos a la semana, digamos, y como que lo empezamos a normalizar. O sea, no es que la crisis de delincuencia esté muy bien resuelta, pero Carabineros está en 90%. Entonces, ese miedo lo que hace es, y lo que decíamos antes, es que bloquea, yo creo, que cualquier otro tipo de emociones. Bloquea la esperanza de partida, digamos. Bloquea la valentía, la innovación, el cambio. Y te deja solo en el corto plazo, te deja solo en el presente, en el día a día. Y eso nosotros lo estamos viendo en las personas, lo estamos viendo en las marcas, en los negocios, en el mundo empresarial. Lo decía Raúl Mengíbar el otro día en el podcast 5C, que también esta cosa del miedo como que había bloqueado la creatividad. Porque te hace quedarte en los lugares más seguros. Claro. Y la creatividad, la innovación tiene riesgo siempre. Claro. Y yo creo que otra cosa que bloquea el miedo es la posibilidad de generar comunidad. Porque cuando tú estás asustado y con los niveles de desconfianza que tenemos hoy día,
mejor cada uno se queda en su casa, en su O sea, metro cuadrado. nadie va a la plaza. Y nadie va a ir a tocarle la puerta al vecino o va a ir a organizar algo con los vecinos del barrio, digamos. ¿Ah? Porque en el fondo nos queremos cuidar. Estamos principalmente en el mundo del cuidado hoy en día. ¿Ah? Ahora, ojo con el nadie va a la plaza. Yo no es que nadie va a la plaza. Voy a la plaza por mí y mi familia. Claro. No voy a encontrarme con otros. Exacto. Voy a pero llenar sí. el concierto de Shakira Ujú. porque yo quiero escuchar a Shakira. Quiero yo mi relación con Shakira, el producto. No a encontrarme con otros en Claro. el Estadio Nacional. Pero si hubiera tanto miedo, la gente no iría a Shakira, pues, no iría a la plaza. No, porque yo creo que esos son eventos que están especialmente protegidos. De nuevo, porque el Ya, miedo pero- está asociado a cierto tipo de espacio público y menos en eventos que uno sabe que están especialmente protegidos por la autoridad. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en los consultorios? Es la ausencia de carabineros o de otro tipo de institución la que le genera miedo. Pero si están, no tengo Tú miedo. vas. De hecho, solo una anécdota, pero yo lo venía escuchando hace 10 días al consultorio, o sea, fan de San Bernardo, que decía, no, pues, si vienen los carabineros una semana, se quedan una semana, no ocurre nada, y creemos que resolvimos el problema, la normalizamos. Se va a carabinero y Empieza todo. y partimos de nuevo. Obvio. ¿Cierto? Entonces, de hecho, la gente va a los conciertos porque sabe que están especialmente resguardados. ¿Te fijáis? Entonces, el miedo tiene que ver cuando hay vacío de autoridad, ¿cierto? En esos espacios ocurre. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero me parece que es importante que el miedo, como tú decías, que bloquea, ¿no es cierto?, la esperanza, que bloquea la innovación, bloquea la comunidad y este sentimiento de que somos un poco parte de lo mismo. Y en el fondo lo que vamos a empezar a ver probablemente es una crisis muy profunda de pertenencia. Y lo veíamos en los estudios jóvenes que hicimos, ¿cierto?, la cantidad de jóvenes que se siente solo. Claro. Hay un estado de soledad también que de alguna manera se siente durante las marchas. Muchas personas sentían que se resolvía. Claro. La marcha adquiría un valor en sí mismo porque Tenía un sentían que era sentido. parte de restablecer Sí. los tejidos sociales, Claro, algo así, ¿no? nuestra individualidad Claro. tenía compañeros, Exacto. ¿cierto? O sea, en el fondo, mi cáncer no tratado, mi endeudamiento y mi- por educación, mi... Y la frustración Era, frente a era- la era vida. vida. el de muchos otros. Entonces ya no me sentía tan solo probablemente. No, y en los primera línea y todo, que encontraron una razón de constituirse como personas, Sí, como o sea, alguien. O sea, fueron personas que fueron homenajeadas en el Congreso. La primera Rescatábamos línea. en el estudio una frase del 2019 que decía la primera línea se defiende. Claro. ¿Cómo era? Más o menos así, Andrea. Claro, ¿no? era la primera línea que en otros momentos uno podría haber pensado que eran unos vándalos, unos encapuchados. En ese momento adquieren un rol más bien heroico, ¿no es cierto? Porque protege a aquellas personas que buscan manifestarse pacíficamente. Era un poco ese el rol que asumían, ¿no? Efectivamente yo creo que ahí hay algo muy interesante de mirar, porque al final tiendo a pensar, no sé, ya a esta altura ya me entran en dudas, pero que somos finalmente animales más bien gregarios que los esteparios. Sí. Y entonces cuando se bloquean las posibilidades de llevar a la práctica esa comunidad, probablemente vamos a entrar en crisis importantes. Ahora, para terminar, porque se nos está Sí. yendo el tiempo, terminábamos el estudio con una frase que me parece que yo lo invitaría a todos a una reflexión, digamos. O sea, hoy día el miedo bloquea la esperanza, el sueño, el futuro, digamos. Pero también bloquea la revolución. O sea, el miedo también bloquea la posibilidad de que haya otro estallido. La pregunta que creo que todos deberíamos hacer, ¿no? Es, cuando no tengamos miedo, ya sea porque hicimos bien la pega y la delincuencia comenzó realmente a disminuir, digamos, y empezamos a vivir y usar el espacio público de manera tranquila, o ya sea porque la normalizamos, simplemente, porque ya 50 asesinatos a la semana no nos parecen muy impactantes. ¿En qué sociedad, en qué país vamos a estar? Yo creo que esa es una pregunta relevante. ¿Vamos a estar en un país que va a volver a vivir con esperanza en el futuro, o vamos a estar en el país de la revolución? O que va a estar presionando por una revolución y un cambio estructural de nuevo, donde sabemos que educación, salud no han mejorado, donde la situación económica no es más fácil. Entonces, yo creo que eso, hoy día el sistema político tiene que estar muy atento.
Y alguien tiene que estar mirando de largo plazo y no en la acusación constitucional de corto y cómo voy a, ¿cachai? A votar. Y que solamente aumentan el rechazo de la ciudadanía con las élites, que es se lo nos que olvida, genera. pero aquí lo que ha pasado en los últimos 2 meses es que cayó el director general de la PDI, ministros de la Corte Suprema, abogados poderosos, partidos políticos. Y eso ha pasado en los últimos 2 meses. Entonces, yo creo que ahí hay un riesgo muy grande. Y cómo lo tratamos, y cómo resolvemos, y cómo avanzamos. O sea, ¿cuánto acelerador le ponemos realmente a los cambios al sistema político y no a la acusación constitucional contra el presidente de la República? ¿Te fijáis? Esa pérdida de prioridad, yo creo que es riesgosa. Porque las votaciones son siempre más pronto que los cambios que se necesitan a largo plazo. Andrés Costas, muchas gracias por haber venido a nuestro podcast La Academ. Roberto, un placer, y los dejamos invitados, por supuesto, para la próxima semana también en La Academ. Y vean 5C, además 5C, el podcast que aquí la estrella, con Montserrat Copaja. Tremendo. Esperamos una invitación. Sí, vamos a ir. Me gustaría participar, fíjate. ¿Sí? Ok, los vamos a poner en nuestra programación. Oye, 2028 nos toca. Ya, que esté muy bien. Gracias, chao. La Academ de Julio. Público ofrecer la academia y generar. Visible con la Academ. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academ.